Bueno, caballeros, hoy vamos a hablar de la película de 1973, El Exorcista. Sinceramente, estamos hablando de una de las películas más grandes de toda la historia del cine y concretamente del género de terror. Es la que posiblemente sea para muchos la mejor que ha habido y no creo que haya sido superada nunca. Hay pocas películas que realmente pueden rivalizar con la grandeza que tiene El Exorcista para dar miedo. Es que es una película que después de más de 40 años de existencia prácticamente, pues sigue dando miedo. Es que es acojonante, ¿no? Es una de esas películas inmortales. Y hay películas que por mucho que pasen los años, pues siguen siendo igual de buenas y siguen creando el mismo efecto, o prácticamente el mismo, pero en el género de terror concretamente la verdad es que es difícil, porque al final pues la gente se acostumbra, se va endureciendo, y no es tan solo dar terror o respeto, sino ver que es algo realmente diferente, porque la verdad es que yo he visto películas que a mí me han dado más miedo que El Exorcista, porque la vi de bastante jovencito, pero aún así, si recuerdo la película aquella que me dio miedo, que yo sé cuál es, y El Exorcista, creo que francamente la sensación que te deja en el cuerpo El Exorcista es bastante especial, diría. Es que hablar de ella ya infunde respeto. A mí me da bastante mal rollo la película. Las secuelas que tuvo ya son otra cosa, pero la primera, El Exorcista, es sin duda una obra maestra. Y bueno, yo no me atrevería a decir que es, por ejemplo, la mejor película de terror de la historia, porque lo veo muy aventurado, pero sí que podría decir que de las películas de posesiones y de cosas paranormales es de las mejores junto al final de la escalera. El Exorcista y esa para mí son de paranormal prácticamente lo mejor que hay. Pero yo creo que es por su particularidad en ese tema, en posesiones y tal. Porque si hablamos en cine ya más a general, ya es otra cosa. Por ejemplo, la película de Alien, El octavo pasajero, a mí me parece una genial película de terror, pero porque es ciencia ficción. Es decir, en Alien simplemente es un bicho que se entra en una nave a matar gente. ¿Qué tiene Dios o lo místico en eso que ver? Nada. Bueno, puedes decirme que Dios creó a Alien porque creó la vida en el universo, pero ¿te aporta algo en la película? No, ¿verdad? Entonces es un tipo de terror diferente. Ahí es la ciencia, ¿no? Un ser con todo su proceso biológico, luchando contra los humanos. Y está el tema de la psicología y del miedo, pero eso está inherente en cualquier película de terror. En cambio, El Exorcista no hay nada que ver con la ciencia. Es más, la medicina y todo intenta demostrar que lo que le pasa a la protagonista, bueno, a Regan, es pues una enfermedad o algo psicosomático, pero luego resulta que no puede explicarlo, así que la única explicación que queda es la fe. Dios y por lo tanto Satanás. Y por lo tanto que la niña ha sido poseída. Pues esa es la historia, la sabe todo el mundo. Regan es una dulce niña que pues es poseída por Satanás, por su dulzura, por lo que sea. Y no encuentran ninguna explicación hasta que deciden acudir desesperados la familia, sobre todo la madre, a un exorcista, a un cura, pues para que consiga sacar al demonio del cuerpo de la niña, junto con otro cura, digamos, más veterano en el tema de los exorcismos. Bueno, hablemos de interpretaciones por empezar por algo. Linda Blair, que es la que hace de Regan, simplemente está sublime. Aparte del trabajo de caracterización, que es impresionante, yo creo que es de lo más recordado en una película de terror, la cara de la niña poseída con los cortes, deformada. Es una de esas caras que me dan miedo y dan repelús al verlo, que te cagas. O sea, bueno, no solo por la caracterización, sino por todo el ambiente que conlleva la película y tal. Pues su nivel de interpretación está brutal, tanto cuando hace de niña, normal, o cuando empiezan los síntomas y que empieza a estar poseída, a cuando ya es más el diablo que ella, ¿no? Está sublime. Y yo creo que esa mujer siempre va a ser recordada por la niña del exorcista. Y luego también otros papeles destacables, pues bueno, pues la madre, ¿no? Ellen Burstyn, bueno, está genial. La verdad es que en muchos momentos de la película lleva todo el peso, es decir, más o menos el peso de la película es Regan y los curas o la madre, y en cuanto le toca a la madre pasar a escena, cargar el drama, la angustia que siente por su hija, el no poder hacer nada y peor que eso, enfrentarse al mismísimo diablo si quiere salvarla, está sublime, ¿no? Hay momentos que joder, sientes una empatía con la pobre mujer que es impresionante, y eso que no hay añadidos extra a la trama para que te compadezcas de ella, solo es el tema de su hija, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una madre, vamos, no me dirás tú.
Y luego, Bon Sido, ¿no? Que hace de uno de los curas, el más veterano, también recordadísimo por este papel en esta película, que la verdad es que, bueno, es un poco frío, es un poco seco, pero bueno, es que su personaje es así. Y luego el señor Miller, que hace del, digamos, cura más novatillo, pero que, bueno, había abandonado su fe y ahora volverá a creer y todo el tema. Esto es una cosa que a mí, dicho así, muy por encima lo siento, me da igual, o sea, es que me la pela bastante. Pero oye, siendo la película El Exorcista, creo que se hace respetable la decisión que toman, ¿no? De, bueno, de enseñarte el tema de la fe y el creer y no creer. Interesante, sobre todo con los diálogos que tienen luego con Regan, o Satanás, más bien. Bien, luego también otra cosa destacable de la obra de William Friedkin es que, bueno, también gozaba de unos buenos efectos especiales que dejaron impresionados a la gente. La niña girando su cabeza a 180 grados se hizo con un muñeco réplica a tamaño real de la niña, creo. O cuando la niña se pone a levitar, o la famosa escena en la que vomita a los curas, ¿no? Es decir, no solo es lo tenebroso, el ambiente, lo que se insinúa en la película, sino también lo tremendamente explícito que llega a ser en algunas escenas que impresionaron al público y dejaron acojonadas a la gente. Yo esta peli obviamente no la vi en el cine, pero en su momento que la vi, que no era muy mayor, no pasé el miedo, uno que puede decir, de asustarse, sino, joder, te mete algo en el cuerpo en esta película que es muy diferente, ¿no? Es parecido a lo de Alien, ¿no? Es decir, es algo que pocas películas saben hacer. Como anécdota os contaré que yo no, pero mi madre sí que vio la película en el cine en su momento y me ha contado bastantes veces que fue con una amiga a verla, ¿no? Claro, fueron a la sesión nocturna, que es más propicio para este tipo de películas, y bueno, tocaba volver a casa. El tema está en que para volver tenía que pasar por un pasaje en el cual tú abrías una puerta, cruzabas y había otra puerta y salías, ¿no? Para cortar la distancia, ¿no? De llegar a su casa. El tema es que ese pasaje era como una especie de patio trasero, ¿no? Estaba como entre los patios traseros de las casas y todo eran vallas de color así de un metálico muy raro y todo era viejo y tenebroso. La cuestión es que debía dar un cano impresionante después de ver esa película, cruzar por ahí, y sí, dice que lo pasó bastante mal, así que juega mucho con tu psicología, eso lo puedo asegurar. Bueno, volviendo al tema de la película. También el tema del guión está genial. Obviamente esto adapta a una novela, pero la verdad es que se ha hecho mucho con la idea, la película, mostrando pues la película cumbre de exorcismos y de la que todas después han partido, porque no hay ni una más que sea El Exorcista. Y bueno, todo el misterio que rodea la película tal, genial, la ambientación, y con pocas palabras en la película ya te dice mucho, ¿no? En plan, una niña está sufriendo en su casa, ¿no? Y un hombre es enviado para ayudarla. Es el exorcista. Y muchas otras cosas. También destacamos, obviamente, algo memorable de la película, que es su banda sonora, en especial el tema Tubular Bells, que es mítico en el cine, al igual que en la película de Psicosis de Hitchcock lo es el chan chan con el cuchillo, ¿no? O en muchas otras películas de terror la banda sonora ha marcado bastante. O películas de cualquier tipo de género. Pues Tubular Bells, joder, es un icono, es el exorcista. Cuando la oyes te viene a la cabeza esa película y da, joder, escalofríos, es el frío de la muerte que llega a la niña, ¿no? O sea, brutal. Y bueno, montón de escenas memorables que tiene la película. Cuando la niña se pone a hablar con la voz de Satanás y ataca a los médicos. Cuando la niña le están haciendo el examen médico y vemos la cara de Satanás, que no es más que un tío pintado, si lo piensas fríamente, ¿no? Cuando la niña baja las escaleras, marcha atrás sacando sangre por la boca. Cuando la niña empieza a flotar en la habitación. Cuando empieza a potarles a los curas. Cuando gira la cabeza a 180 grados. Cuando ataca a los curas y bueno, o sea, es acojonante, ¿no? Hay un montón de escenas memorables de la película, ¿no? El poder de Cristo te obliga. Y mira, yo, ¿qué quieres que te diga? No es cuestión de creer o no creer en Dios. Esta película te hace, vamos, creer hasta en los unicornios. O sea, acojonante. O sea, sí que es cierto que tiene la ventaja de que fue la primera película que, ¿no? Que mostró los exorcismos de esta manera, que mostró a una niña vulnerable soltando esas barbaridades, ¿no? Y haciendo esas cosas. Satanás siendo verdaderamente cruel, la imagen del mal ahí plasmada, pero es que no es para menos, no es que solo lo hiciera, sino es que lo hizo de forma maravillosa, siendo una película que para todos los amantes del terror creo que es un referente indiscutible, que cualquier amante del terror la ha visto y creo que coinciden que es una peliculaza de manera
indiscutible y que, bueno, aunque no te guste el género de terror, yo creo que es de esas películas que verdaderamente te harán sentir lo que es pasar miedo viendo una película. Y eso que han pasado 40 y pico años desde que fue creada y el efecto sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, no tengo nada más que decir. La película El Exorcista es un sí o sí que tiene que verse, que pasa la historia, que te hace pasar miedo sobre todo, pero como ya digo, no un miedo de susto ni de efectismos, pese a su explicitez, sino todo, toda la ambientación, la casa, la habitación, la niña, su cara deformada, los curas, la pelea interna de uno de los curas también, los diálogos que tienen con Satanás, ¿no? La aparente calma que hay por momentos, brutal caracterización, brutal interpretación de todos los personajes. Creo que podría ser una película prácticamente perfecta. Muchas gracias.